Hola, ¿qué tal? Familia, amigos. Hoy es domingo 15 de junio y estamos a mitad de este mes y bueno, espero por la gracia de Dios que se encuentren muy bien, al igual que todos y cada uno de los miembros de sus familias. Hoy vamos a continuar estudiando esta serie Transformados para Transformar, la parte 4. Así es de que les invito para que juntos oremos a nuestro Dios y Él nos enseñe y conozcamos a ese buen Señor. Padre, queremos agradecerte en esta mañana por este nuevo día, por la semana que pasó. Gracias porque todos pudimos experimentar tu inmensa gracia, tu amor y bondad en cada uno de nosotros. Pedimos de corazón por aquellas personas que se encuentran tal vez en medio de alguna prueba, para que tú seas la fuerza y fortaleza para cada uno de ellos, Dios. Que ellos puedan recibir de ti, Señor Dios, esa guía, esa dirección y sobre todo esa esperanza que necesitamos en medio de cualquier situación difícil. Gracias por este medio, Dios, que nos permites utilizar para poder aprender de tu palabra, y ruego que tu Santo Espíritu sea afirmando en nuestros corazones todas y cada una de las enseñanzas del día de hoy. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bien, como les decía, hoy la cuarta parte de esta serie Transformados para Transformar, y hemos visto hasta el día de hoy lo que el Señor ha hecho en 6 de los 12 hombres que llamó para ser instrumentos de su gracia. Déjenme recordarles, por favor, permítanme recordarles que Él los eligió no por lo que ellos sabían, sino porque estaban dispuestos a aprender, que también Él llamó a hombres de diferentes personalidades para usarles en diferentes lugares y con diferentes personas. En tercer lugar, que llamó a hombres no por lo que ellos eran, sino por lo que llegarían a ser después de conocer a Cristo. Y en cuarto lugar, a manera de resumen, podemos decir que el Señor llama a hombres no capaces, pero sí dispuestos. Hoy veremos algunas de las generalidades o características de la vida de Mateo y de Tomás. Vamos a comenzar entonces de una vez hablando de Mateo. Mateo es conocido como Leví en los evangelios de Marcos y de Lucas respectivamente. Sin embargo, en el evangelio que él escribiría al final, se describe con el nombre de Mateo. Tal vez muchos se estarán preguntando, ¿hay acaso alguna contradicción? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué Marcos y Lucas le llaman Leví y el mismo Mateo se hace llamar Mateo, valga la redundancia, llamándose Leví? No hay ninguna contradicción. Veremos en el desarrollo de esta enseñanza por qué hay dos nombres distintos. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 5 y ubiquémonos en el verso 27 para hablar de la forma en que Mateo fue llamado por Jesús. Lucas capítulo 5 verso 27. Hoy voy a leer los textos en la versión Reina Valera 60. Dice Lucas 27: después de estas cosas, es decir, después de ese hecho, cuando Jesús sanó al hombre paralítico que fue bajado por sus amigos por el techo de la casa en la cual se encontraba Jesús enseñando, después de esto dice, salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Un publicano llamado Leví era algo ilógico y les voy a explicar por qué. El nombre Leví resuena en la historia de la humanidad con un significado muy profundo. Este nombre de origen hebreo se conecta con la tribu de Leví, tribu que jugó un papel crucial en la configuración del judaísmo, que sería a la vez la religión que sería usada o bajo la cual crecería o se iniciaría el cristianismo. Ahora, el significado espiritual del nombre Leví es unido o adherido como un símbolo de la cercanía exclusiva de esta tribu con Dios. Así que, más que un nombre, Leví es un símbolo de servicio, fe y dedicación a la voluntad divina. Encarna a la tribu de Leví, como ya lo dije,
tribu elegida para servir a Dios en el Israel del Antiguo Testamento. En el versículo que leí, Leví es descrito como un publicano, que es lo mismo a un recaudador de impuestos, como lo dice versiones como la TLA. Ahora, antes de seguir, quisiera que juntos conociéramos a qué se dedicaba Mateo. Aquí dice, era un publicano o un recaudador de impuestos. ¿Qué significa esto? Que trabajaba para el gobierno que en ese momento estaba oprimiendo al pueblo judío. Ahora, históricamente existían muchos tipos de impuestos colocados por el gobierno de Roma a todos los ciudadanos, en este caso a los judíos. Según la historia, existía un impuesto general. Quiere decir esto, por existir. Los romanos colocaban ese tributo a los judíos diciéndoles, si usted está simplemente ocupando un lugar en la ciudad de Roma, tiene que pagar un impuesto. Algo así como si tuviera que pagar por respirar el aire, que era propiedad de los romanos, según ellos mismos decían. También los judíos tenían que pagar un impuesto a la tierra que correspondía a la 10ª parte de lo que ellos cosechaban anualmente. Y este impuesto, escúchenme bien, era destinado nada más y nada menos que a la manutención del ejército romano. Dicho de otra forma, los mismos judíos tenían que sacar parte de las ganancias o utilidades de lo de su tierra o de lo que le producía la tierra para alimentar al ejército opresor. Podemos entender entonces por qué los judíos le tenían tanto odio, eran tan llenos de rabia hacia los romanos y por supuesto hacia los que cobraban los impuestos, porque lo estaban haciendo precisamente para esta nación. Pero también había un impuesto a la renta que correspondía al 1% de los ingresos que cada familia judía podía obtener, y también otro tipo de impuesto, por ejemplo, como tener que pagar si tenían que amarrar su barca al muelle que era propiedad de los romanos. También en esa época, aunque nos parezca algo raro o extraño o nos dé sorpresa saberlo, los romanos, ustedes saben, o si no lo sabían les cuento, ellos habían hecho caminos en adoquines, y los que usaban esos caminos debían pagar una especie de peaje. El que no quisiera pagar ese peaje tenía que ir por los vallados, donde estaba todo en las épocas de invierno, pues lleno de lodo o de grandes corrientes de agua. Entonces, un hecho particular de estos cobradores de impuestos era que quienes trabajaban para el gobierno de Roma en esta labor, ejerciendo esta función, eran personas que tenían una reputación como del crimen organizado. Ellos, a su vez, al ganar esa licitación o al ser nombrados como recaudadores de impuestos, buscaban dentro del mismo pueblo aquellos que usaban como mediadores, por decirlo de alguna forma, para cobrar ese tributo a todos los judíos o los diferentes tributos de los que ya les hablé. Estos cobradores de impuestos eran catalogados por los rabinos algo así como mafiosos. Entonces los rabinos no permitían que los recaudadores de impuestos ni siquiera asomaran su cabeza en las sinagogas, mucho menos entrar a ellas, y cualquier persona, de acuerdo a los rabinos de la época, que se relacionara o que entrara a la casa de cualquier recaudador de impuestos era catalogado de inmediato como alguien impuro. De cualquier manera, los recaudadores de impuestos eran hombres con corazones endurecidos, con conciencias cauterizadas, y eran considerados, en el caso de Leví, como personas doblemente traidoras, no solamente porque habían traicionado a su pueblo, sino porque estaban trabajando para aquel gobierno opresor. Además, ellos estaban, por supuesto, exigiendo de sus propios compatriotas
algo así como un salario o una porción extorsiva de lo que ellos habían ganado legalmente. Era catalogada entonces como una persona que no solamente había abandonado a su pueblo, sino lo que es peor, había abandonado al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entendemos entonces por qué Leví era considerado, o era una contradicción mejor, al ser un recaudador de impuestos. Ahora, con todo ese trasfondo que acabo de compartirles brevemente, veamos lo que dice de nuevo Lucas 5, 27. Jesús lo vio sentado al banco de los tributos, o en el banco de los tributos, y le dijo: sígueme. En la traducción en lenguaje actual, este versículo 27 de capítulo 5 dice: estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Pero Jesús le dice: sígueme. Dos cosas para tener en cuenta por la labor que se encontraba ejerciendo en ese momento Leví. Él no se sentía digno de usar ese nombre, como lo veremos un poco más adelante. Y este tipo de persona, desde luego, no era alguien que quisieran tener al lado ninguno de sus demás discípulos. Ahora, este llamado de Jesús no fue un llamado de manera fortuita. Noten que Jesús se acerca a Mateo y podemos imaginarnos, él está ahí en su lugar de la mesa donde se acercaba cada judío a pagar los diferentes tributos. Seguramente está escoltado por 2 o más soldados romanos, cuidando lógicamente todo lo que se percibía por concepto de impuestos. Eran los que protegían, obviamente, el dinero que en este caso Leví estaba recaudando para el gobierno de Roma. Pero dice el capítulo 5 de Lucas, verso 28, dejándolo todo, se levantó y le siguió. En ese momento entonces Leví se levanta, renuncia a todo, renuncia a ese trabajo. Tal vez estaba dando ese mensaje a los romanos diciéndoles: deben buscar otra persona, ya no seguiré trabajando con ustedes. Estoy dejando esta labor por la cual soy menospreciado. Él sabía que era menospreciado por los propios judíos. Ahora, podemos imaginarnos, yo cuando estaba preparando este mensaje, casi que me puedo imaginar las caras de Simón Pedro, de su hermano Andrés, de Felipe y de Natanael, que habían sido llamados antes, y de los demás que estaban siguiendo a Jesús muy de cerca. ¿Se imaginan la cara que ellos pusieron cuando Jesús llama a este hombre publicano, traidor, para que le siguiera? Muchos de ellos pudieron haber murmurado tal vez entre sí, diciendo: pero Jesús, ¿qué está haciendo? No sabe lo que es esta persona, no sabe que está traicionando al pueblo judío, está llamando a aquel que para muchos era, por supuesto, un extorsionista. Y Mateo, dice un escritor, que era considerado algo así como el padrino de Capernaum. Y cuando digo el padrino, saben a qué me refiero: como uno de los cabecillas de la mafia que extorsionaba, que intimidaba y que no pasaba por alto ningún impuesto, que a nadie exoneraba del tributo que tenía que obviamente pagar. Ahora, muy seguramente Jesús, conociendo el corazón de sus discípulos, habrá pensado dentro de sí: sé quién es Mateo en este momento, pero yo lo he llamado a él no por lo que es, así como los llamó a los otros, sino por lo que él llegará a ser. Ahora entendemos por qué él no usaba el nombre Leví, por lo que leí en el contexto. El nombre Mateo, a propósito, significa don de Dios, y históricamente se piensa o se cree que Leví adoptó el nombre de Mateo una vez comenzó a seguir a Jesús. Ahora, una pregunta para todos nosotros: ¿no fue así con nosotros? Lo he venido compartiendo en esta serie de mensajes. El Señor nos llamó, según dice Pablo en su carta a los Romanos, aun siendo enemigos de Dios, aún sin reconocer a Dios y sin poder hacerlo. Ahora, es muy hermoso porque el Señor te llamó a ti y me llamó a mí, conociendo quiénes somos y quiénes éramos.
conociendo lo que había en nuestro corazón, conociendo todos esos hechos que teníamos. Tal vez no tengamos un registro delictivo en nuestra vida, pero sí tenemos un registro de cosas muy desagradables ante los ojos de Dios. Pero aún así, el Señor nos llamó, no por lo que éramos, sino por lo que llegaríamos a ser al conocerle a Él y al comenzar a seguirle. Dice el verso 29 de Lucas, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Miren esto, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. En la traducción lenguaje actual, este mismo verso 29 dice, ese mismo día, es decir, el día que Jesús le llamó, estando trabajando en el recaudo de los impuestos, ese mismo día que dejó todo abandonado, Mateo ofreció en su casa una gran fiesta en honor a Jesús, y allí estaban comiendo muchos cobradores de impuestos y otras personas. Aquí esto me llama muchísimo la atención. Mateo no esperó un día, ni 2, ni 3, ni 10. De inmediato, ese mismo día organiza una reunión, convoca a la mayoría de publicanos, como dice aquí, y pecadores, como dice la versión 60, personas de dudosa reputación, tal vez personas que pertenecían a la misma mafia, como era catalogado Mateo, pero lo hizo con un propósito, que el mismo encuentro que él había tenido con Jesús lo tuvieran todos y cada uno de estos hombres del bajo mundo, todos estos hombres que no eran considerados para nada como personas de confiar, sino al contrario. Ahora, todos los invitados de Mateo eran de la misma condición. Alguien dijo de forma graciosa, si yo hubiera estado en esa reunión donde estaba Mateo con todos sus compinches, con todos sus cómplices, hubiera tenido que cuidar muy bien mis pertenencias. De esta manera, pues, graciosa. Pero Jesús fue invitado a esa reunión que Mateo celebró a su nombre, seguramente para que ellos escucharan ese mismo mensaje que él había escuchado y que tenía ya en su corazón. Yo me imagino la cara de Mateo cuando Jesús iba a empezar a hablar a todos los que había invitado allí en ese lugar. Ahora, una pregunta para ti. No sé cuánto tiempo llevas de conocer a Cristo, de tener esa comunión con Él y de crecer en la palabra de Él. ¿A cuántas personas has invitado a tu casa o en otros escenarios para hablarle de Jesús? ¿A cuántos le has hablado del gran impacto que causó Cristo en tu vida, de cómo te transformó, de cómo te llenó de esperanza, de cómo ha renovado tu mente, de cómo ha cambiado tu vida y tu familia, de cómo ha llenado tu corazón de esperanza? Mateo no esperó, como ya lo dije, para invitar a todos sus amigos. Y otra cosa importante en esto es que Mateo no se avergonzó de empezar a seguir a Jesús. Al contrario, convocó a todos sus conocidos, como ya lo leímos, para que lo escucharan. Ahora miren lo que dice el verso 30 al 32 de este capítulo 5. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para los religiosos de la época, el unirse a personas impuras, como estos recaudadores de impuestos, representaba el contaminarse. Pero Jesús le dice a los fariseos, miren, ustedes creen o se creen santos, se creen sin pecado, sin mancha, y piensan que ellos no son dignos de recibir esa gracia venidera. Algo así, Jesús cuando usa esta analogía, no he venido a los sanos sino a los enfermos, estaba diciendo, aquí está el médico que puede curar toda dolencia espiritual, y aquí está el médico, el Hijo de Dios, que puede perdonar cualquier pecado, cualquier falta, como le he perdonado a Mateo. Así es de que estos fariseos, estos hombres, no reconocían su condición. Los hombres
que estaban escuchando a Jesús en esa gran reunión que Mateo había convocado habían reconocido de alguna forma su necesidad y por eso estaban atentos a las palabras de Jesús. Esto nos da dos enseñanzas claves a cada uno de nosotros. Escúchame bien, ninguna persona incrédula está fuera de la gracia y de la misericordia del Señor. Aquí no vemos a Jesús recriminando a Mateo por invitar a todos los demás recaudadores de impuestos, ni gente de su misma esfera. Al contrario, Jesús se dispuso a hablarles. Y otro aspecto importante, ninguno de nosotros como portadores de la luz estamos exentos de hablarle a aquellos que están en oscuridad. Nosotros, como recuerdan que predicaba en el Sermón del Monte Jesús, somos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad. Después de convertirse en apóstol, Mateo acompañó a Jesús en su ministerio, siendo testigo de su muerte, de su resurrección y de su ascensión a los cielos. Tradicionalmente se reconoce a Mateo como el autor del primer evangelio, que destaca a Jesús como el Salvador prometido en las Escrituras y en las profecías. Después de convertirse en apóstol de Jesús, la tradición cristiana indica que Mateo predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía y Persia, hasta que fue martirizado por su fe. Entonces, la vida de Mateo nos enseña muchas lecciones, como ya lo dije. La primera es que la invitación de Jesús no depende de nuestro pasado o reputación. Incluso un recaudador de impuestos como Leví fue elegido para una misión grandiosa. En segundo lugar, tuvo la disposición de abandonar su vida de confort, de seguridad, para confiar en el Señor y en su mensaje. En tercer lugar, además de su hospitalidad y deseo de compartir el Evangelio, muestra cómo podemos influir positivamente en otros con nuestra fe. Y en cuarto lugar, la transformación de Mateo es un poderoso recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la gracia y del amor de Dios. Ahora voy a brevemente mencionar algunas cosas importantes de Tomás. En las Escrituras, a decir verdad, no hay muchas referencias acerca de Tomás y de su lugar, el llamado de parte de Jesús. Sin embargo, Tomás aparece en varios pasajes del Evangelio de Juan particularmente. En Juan capítulo 14, verso 5, durante la última cena, Jesús le asegura a sus discípulos que ellos conocen el camino a donde Él va a ir. Sin embargo, Tomás le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le responde particularmente a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de mí ustedes conocerán al Padre. Tomás también es visto o es descrito cuando se le anuncia la resurrección de Jesús, aunque es el aspecto más relevante o más conocido, mejor, de Tomás. Todos conocemos a Tomás por ser una persona incrédula, y allá en Juan 20, del 24 al 29, cuando a Tomás le dicen que el Señor resucitó, él dice: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, Jesús resucitado le ofrece a Tomás el tocar con sus propias manos sus heridas, y le exhorta por no haber creído y necesitar ver para creer. Ahora, ese es el episodio más recordado de Tomás, pero tal vez la mayoría de los que hablamos de Tomás hemos sido muy injustos con él, porque saben, no solamente Tomás fue incrédulo ante la resurrección de Cristo. Dice Marcos capítulo 16 del 9 al 11 que habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, no solamente Tomás, sino los otros discípulos, que estaban muy tristes y llorando. Y cuando ellos oyeron a María Magdalena que Jesús vivía, no lo creyeron. ¿Se dan cuenta? Entonces no solamente fue Tomás,
Tomás sí pidió las señales y dijo: hasta no ver y tocar y palpar, no creeré. Pero no podemos entonces decir que Tomás fue el único incrédulo. Ahora, previo a este hecho, a estos hechos que acabo de mencionar, particularmente a la resurrección de Cristo, vemos a Tomás como uno de los únicos o el único discípulo que incluso estaba dispuesto a morir con Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 16, ubíquense allí por favor, Juan 11, 16. Mientras se ubican, les contaré brevemente la sinopsis. Ustedes saben que a Jesús quisieron apedrearlo los judíos, los religiosos en la región de Judea. Ahora, Jesús había recibido una invitación, o más bien le habían pedido María y Marta que fuera a ver a su hermano Lázaro porque estaba gravemente enfermo. Dice el relato que Jesús esperó un par de días para volver a Judea y visitar a María y a Marta. Pero particularmente el verso 16 de Juan 11 dice que Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás, obviamente aquí estaba manifestando: es seguro que al volver a Judea nos van a apedrear juntamente con Jesús, pero yo estoy dispuesto a morir por él. Yo estoy dispuesto a morir con él. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida. Tomás realmente había creído en Cristo como el Señor, y esas fueron las razones por las cuales Cristo lo eligió dentro de esa lista de 12 discípulos que en la primera de las enseñanzas yo mencioné. Es verdad que Tomás pensó que Jesús no viviría, pero nunca pensó o nunca dijo: bueno, si ha de morir en Judea, yo mejor me aparto de aquí, regreso a mis tareas que venía realizando y ya no le voy a seguir. Al contrario, escúchenme bien, Tomás con esa afirmación mostró o manifestó su gran lealtad y su fidelidad por Cristo. Y más allá de lealtad y fidelidad, yo diría el gran amor que tenía por su Señor y por su Maestro. Yo no veo en los otros discípulos una mayor declaración de amor y de valor como la que Tomás tuvo al decir: estoy dispuesto realmente a morir por Jesús. Así es de que en adelante recordemos a Tomás no solamente, como siempre se ha dicho históricamente, porque fue el discípulo que no creyó o que dudó o hasta no ver no creer, sino aquel discípulo que estuvo dispuesto a morir por su maestro. Ahora, la muerte de Tomás, según la tradición, dice que fue en Siria donde evangelizó, en Babilonia también evangelizó, en India y en China. Hay datos que no son muy específicos de su muerte, pero según algunos historiadores, Tomás pudo haber muerto atravesado por una lanza en el año 72 en la India. Eso es lo que dicen algunos datos históricos de la muerte de Tomás. Pero aquí quiero que nosotros nos centremos en un principio bien importante. Aparte de lo que ya dije del gran amor, el valor y la lealtad que Tomás tuvo hacia Jesús, Tomás seguramente falló al no creer, pero nos recuerda a nosotros que Jesús elige discípulos sabiendo aún que le van a fallar, pero nos recuerda a nosotros, como le recordó a sus discípulos, que Él jamás nos fallará. De la vida de Tomás entonces aprendemos que estaba profundamente comprometido con su maestro y que aún así, en su humanidad, luchaba con dudas y preguntas. Jesús se encontró con Tomás justo en el punto de su necesidad y luego lo guió de regreso a la fe. Podemos ser honestos con Dios sobre nuestras dudas y preguntas. ¿Sabes? Él entiende nuestras dudas, nuestras luchas, nuestras inquietudes, nuestra incertidumbre, nuestra zozobra, y es capaz y desea hacerlo aún de fortalecer nuestra fe. Y así es que nosotros podemos, como finalmente Tomás pudo confesar cuando Jesús le dijo: bienaventurado el que sin ver cree, pero luego las palabras de Tomás
son maravillosas y que consignó Juan en su Evangelio capítulo 20, verso 28. Tomás, frente a esa manifestación amorosa de Cristo, fue cuando dijo: Señor mío y Dios mío. Él es nuestro Señor y nuestro Dios, y con plena confianza podemos acercarnos a Él, aún en medio de tantas situaciones que nos abruman como lo hizo Tomás. Recuerden que así como llamó en este caso a Mateo y a Tomás, y había llamado a Simón Pedro y Andrés, a Felipe y a Natanael, Jesús nos ha llamado y ha prometido que nunca nos dejará y que siempre nos sustentará. Quiero terminar esta enseñanza leyendo Juan 6:37, donde Jesús nos asegura lo siguiente: todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. Nuestro Dios y Padre nos ha elegido a todos nosotros porque la salvación está dispuesta para todos. Solo tenemos que aceptar el llamamiento, como lo hizo Leví, a pesar de su pasado, y como Tomás, quien a pesar de sus dudas e inquietudes e misma incredulidad pudo seguir a su maestro. Así de que yo les invito, si no saben cómo hacerlo, escríbanme aquí en la caja de comentarios y con mucho gusto les compartiré más acerca de cómo recibir ese regalo de la salvación y cómo empezar a caminar con ese Señor y Dios que murió por nosotros en la cruz y que nos ha llamado a seguirle. No a seguir una religión, como le he venido enseñando, sino a seguir al autor y al consumador de la fe. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Gracias por mostrarnos, Señor Dios, todo lo que tú hiciste en las vidas de hombres como Leví y como Tomás. Gracias porque podemos ver que fueron hombres también imperfectos, en muchos casos, como en el caso de Leví, despreciados por su pueblo aún, por la labor que él realizaba. Pero gracias porque él dejó todo, quedó atrás para seguirte a ti, Señor, y pudo escribir ese precioso evangelio que hoy es de gran edificación para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que podamos ser como Mateo, de invitar a otras personas a seguirte, Señor, como lo estamos haciendo nosotros, y aún también acercarnos confiadamente en medio de las dudas y de la incertidumbre que puedan hacer cuando nuestra fe, Señor Dios, está en construcción. Gracias, Señor, porque como tú lo dijiste en este precioso versículo, jamás nos echarás fuera y siempre estarás con nosotros. Te bendigo y te exalto, Señor, y pido que estas verdades se afirmen en lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, no olviden por favor inscribirse a este canal, compartan las enseñanzas con sus conocidos. Por favor, es la única manera en que podamos seguir difundiendo estos mensajes. Si ustedes quieren ser parte de este ministerio, de esta labor que realizamos con mi esposa y donde mi hijo pues es un gran apoyo para nosotros en la grabación de estos mensajes con todas esas ayudas tecnológicas, de verdad que las ofrendas o donaciones de parte de ustedes son de gran valor. Gracias por orar para que la palabra de Dios siga difundiéndose y gracias de verdad por orar también por nosotros. Dios los bendiga, nos vemos esta semana en los grupos de estudio y el miércoles en oración. Hasta una próxima oportunidad, un fuerte abrazo, están en nuestras oraciones y en nuestro corazón.